Autocomplacencia suicida. En los últimos 15 años han desaparecido el 52% de las corporaciones más grandes del mundo. Vaya, esto es un acontecimiento choqueante, pero es real. Cada día aparecen y desaparecen con mayor rapidez grandes corporaciones y también micros. La mortandad es exactamente igual de alarmante en todas las medidas y clasificaciones empresariales y profesionales. Hoy estamos viviendo no una etapa de competencia, sino de hipercompetencia. Camarón que se duerme se convierte en cóctel. Así es. La autocomplacencia suicida está relacionada con la actitud de los directivos de dormirse en sus laureles o de considerarse producto terminado. ¿Por qué caemos en esa actitud, en esa vanidad, en esa creencia que muchas veces le cuesta la vida a organizaciones que afectan a miles o a millones de personas? Nadie tiene garantizado el éxito ni la permanencia en la cima. Así es. Para comenzar, vamos a compartirles un triple caso de dos naciones que nos dan mucha luz sobre el tema: Japón y los Estados Unidos. Vamos a proyectarnos a el año de 1941. En Europa la guerra es terrible. Los alemanes han avanzado por todo el mapa europeo en aquella Blitzkrieg, en donde país por país fueron cayendo por la invasión alemana. Estados Unidos estaba muy ocupada en ese frente, y en el otro lado del mundo, en el Pacífico, había una pequeña nación muy lejana llamada Japón, que se le prestaba poca atención. Se sabía que en sus conflictos con China esto ya se estaba complicando, pero el espíritu norteamericano, que además de que no quería involucrarse para nada en la guerra europea, porque era un problema del viejo continente, se pensaba que los japoneses nunca reaccionarían. Y en aquellas épocas que estaban en pláticas de paz, garantizando que nunca atacarían, decían los altos mandos militares que los japoneses nunca serían tan tontos como para invadir a los Estados Unidos, y que además sus barcos estaban muy lejos de todas sus bases militares. En Hawái estaba una base mundialmente desconocida en aquel entonces llamada Pearl Harbor, y que aquel domingo temprano de aquel mes de diciembre en 1941, Estados Unidos y el mundo se desayunó con la noticia de un ataque fulminante, terrible, donde 300 aviones de caza en pocos minutos acabaron con toda aquella flota y con la creencia de que Estados Unidos era invencible. La reacción no se hizo esperar. Estados Unidos declaró la guerra a Japón, y como Japón y Alemania tenían pacto de unidad, esto significó la entrada de los Estados Unidos al frente europeo y el inicio formal de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió? Que los altos mandos militares estaban en la autocomplacencia, creyendo en su zona de confort que eran invencibles. Pues bien, acto número 2. La industria automotriz. Pasaron 30 años. Estados Unidos produce los carros más grandes del mundo, de 8 cilindros, pesados, de más de 1 tonelada, gigantescos, pero acordes a la magia de pensar en grande, al país de los recursos ilimitados. En el año de 1973, los árabes se unen por primera vez con su cártel, la denominada OPEP,
Organización de Países Exportadores de Petróleo, y deciden elevar criminalmente el precio de los combustibles. Estados Unidos, Japón y Europa caen de rodillas. Los autos gigantescos resulta incosteable moverlos, y los japoneses, que llevaban años preparando sus autos compactos, de la noche a la mañana se adueñaron de una tercera parte del mercado norteamericano de autos. Cuando las empresas armadoras de ese país reaccionaron, ya era demasiado tarde. Tomaría muchos años desarrollar sus propios vehículos compactos hasta que un cerebro como Lee Iacocca de la Chrysler reaccionó y quiso tener la vanguardia, que por cierto le costó el puesto trabajando en la Ford, y hasta que se fue a la Chrysler y le hicieron caso, Estados Unidos reaccionó ante el desafío japonés. Entonces, apareció el concepto de que los autos grandes habían desaparecido al igual que los dinosaurios por comer demasiado. Tercera lección. Ahora a los japoneses que salieron victoriosos en nuestros primeros dos casos resultan derrotados en el tercero. El éxito japonés fue tan grande en aquellos años que llegaría el denominado milagro económico japonés, que crearía el más grande líder mundial de ese país, el grupo Mitsubishi, que por primera vez y por único año se convirtió en la empresa más grande del mundo. Cuando Mitsubishi estaba recibiendo ese nombramiento, todos los directivos del corporativo se sintieron en las nubes, pero el CEO, con la sabiduría de este concepto, reaccionó casi a tiempo. Contrató a un grupo de consultoras psicólogas de los Estados Unidos para que vinieran de emergencia a poncharles el ego a sus directivos, recordándoles que con esa actitud podrían perder en poco tiempo lo ganado. Y no se equivocó. Aunque el tratamiento surtió efecto, era demasiado tarde. Mitsubishi no calificaría por segundo año como la empresa más grande del mundo y pronto regresaría a las ligas normales. ¿Qué había sucedido? Que la competencia mundial había crecido todavía más y ni el grupo más grande de Japón se pudo mantener en ese lugar. Así que después de ver esta tríada de ejemplos entre Japón y Estados Unidos, llegamos a una primera lección detectada. Declárate obsoleto antes de que lo haga la competencia. Y para reforzar el concepto, pensemos en nuestra rutina diaria cuando nos rasuramos. Así es, no importa cómo te hayas afeitado todos los días e incluso los años anteriores. Si hoy lo haces descuidadamente o al trancazo, como se diría, lo más seguro es que te vas a cortar y vas a llevar la cicatriz todo el día como una demostración de que te descuidaste. La vida profesional tiene que ser exactamente igual que afeitarnos. Aquí no se acumulan éxitos pasados. Cada día es un nuevo riesgo. Y para sellar todo esto, vamos a recordar a uno de los casos más apasionantes de la historia. El Imperio Romano, que como sabemos ha sido el más grande de todas las épocas y que sus genios militares y las hazañas de sus conquistas han sido poco equiparables con todas las demás culturas. El genio militar de los romanos ha brillado en todos los libros de historia, pero con unas cuantas excepciones, de las cuales la peor de todas fue Aníbal de Cartago. Este personaje, que fue educado desde la cuna en todo el odio hacia los romanos para garantizar que algún día cobraría venganza, lo consiguió varios años más tarde cuando planeó la insólita campaña
de cruzar los Pirineos, las montañas nevadas más altas de Europa, en pleno invierno, con elefantes, para atacar por la retaguardia a la descuidada Roma, que en su autocomplacencia suicida creía varias cosas. Primero, que los cartagineses nunca se atreverían a hacer algo así. Número 2, que jamás podrían ser atacados por el norte, y menos aún, número 3, cruzando aquellas montañas que nadie en la historia lo había hecho. Hoy sabemos que la palabra imposible existe hasta que alguien la destruye, y esto es lo que hizo Aníbal, que le generó las derrotas más terribles a los romanos y que, llegando hasta las puertas de la capital, la sitió por varios meses, tal vez años, y que cometió el imperdonable error, a su vez, de caer en la autocomplacencia, de creer que los romanos, por el susto y el shock traumático, nunca se repondrían. Así que Aníbal regresa a Cartago para hacer varias gestiones, creyendo que los romanos estarían quietecitos y calladitos, pero vendría la venganza y la respuesta, en donde se formaría un nuevo super ejército que no nada más derrotó a los cartagineses, sino que acabó por completo con la ciudad de Cartago, y Aníbal huyó y terminó muriendo en extrañas tierras. Amigas y amigos, la historia está llena de lecciones en donde, de la indiferencia al clímax y a la caída, todo este patrón repetitivo tiene como común denominador la autocomplacencia de sus líderes. Así que por ello tenemos que aprender a crearle un sentido de urgencia a nuestro equipo de trabajo. Si ya estás llegando al clímax y a la cúspide, es donde más peligros te esperan, porque todos tus competidores, en la envidia, en la rivalidad, en haber detectado los caminos que tú seguiste para llegar hasta arriba, no tardarán en contraatacar o incluso en unirse en tu contra. Recuerda aquel dicho: no existe amigo seguro ni enemigo pequeño. Así que, por todo ello y de postre, les presento a nuestra última personaje de este estudio de la autocomplacencia suicida. Se llamó Casandra y está emanada de la historia real de la Ilíada. En la toma de Troya, tal y como lo podemos recordar en la película y en el libro, cuando París llega con Helena, en aquel romance tan hermoso frente al padre de él, el rey Príamo de Troya, mientras todos están sorprendidos de que fue capaz de traerse a la mujer del rey enemigo, que era un aliado y que dejaría de serlo por este hecho, mientras todos están platicando, algunos creen que fue una gran hazaña, otros que fue una imprudencia, Casandra, que era un poco vidente y un poco desatornillada, es la única que puede contemplar el futuro, se adueña del escenario y enfrente de toda la corte les trata de hacer ver la verdad y les dice: cuidado, porque esta acción va a traer una reacción. Los espartanos, los griegos y todas las ciudades-estado se van a unir, van a organizar la invasión más grande de todos los tiempos, llegarán frente a Troya, nos atacarán, nos vencerán, nos destruirán. El fuego nos va a consumir. Los habitantes correrán, morirán mujeres y niños. La peor desgracia de toda nuestra historia está enfrente de nosotros. Y mientras decía esto, se alocaba, parecía como poseída por el diablo, porque estaba viendo la realidad del futuro. La corte, pensando que se trataba de una perturbada mental, simplemente la contuvo, la amarraron y se la llevaron a recluir. El tiempo, lamentablemente, se encargaría de darle la razón a Casandra. La invasión ocurrió
y la caída de esa ciudad y de toda esa cultura que fue completamente predicha, ocurrió al pie de la letra. Amigas y amigos, la gran lección que hoy queremos compartirles es que tenemos que aprender a escuchar a las Casandras de nuestra organización, que como están diciendo el escenario más desagradable de todos, normalmente lo señalamos y decimos, es negativa, nunca puede ver el lado positivo de las cosas. Recuerden los 3 escenarios de la futurología: el deseable, el posible y el previsible. El previsible, que es el de los pesimistas, ahí es donde están las Casandras, y si no lo sabemos escuchar a tiempo, posiblemente se estará desvaneciendo una de nuestras últimas oportunidades de sobrevivir. ¿Cómo saber si es un pesimista o es un auténtico vidente? Eso es la intuición y el reto máximo de un líder. Así que por ello, nuestras últimas 2 recomendaciones. Evitar peligros del futuro implica desactivarlos a tiempo. Y para eso hay que escuchar a las Casandras. Y la más importante de todas, Ubicatex. Si crees que eres el mejor, no dudarás en inscribirte a un concurso o a una competencia en la que si no ganas, estarás descubriendo que no eras el mejor y conocerás en qué tendrás que mejorar. Solamente la mejoría constante puede representar una cierta garantía de permanencia, y si a tiempo nos enfrentamos a todos nuestros competidores, salimos de nuestra torre de marfil, amigas y amigos, posiblemente duremos un poco más en el escenario, porque recuerda, camarón que se duerme se convierte en cóctel. Soy Alex Márquez y si te gustó este video, compártelo particularmente con todos aquellos sapos inflados que crean que ya la tienen ganada y segura para siempre, porque nadie puede garantizar algo así. Y tal vez, después de que lo vean y cambien sus actitudes, algún día te lo agradezcan y le hayas salvado en silencio la vida a esa organización o a esa posición que había alcanzado con tanto esfuerzo. Y bueno, déjanos tus comentarios, danos like, suscríbete a nuestro canal y lo más importante, acompáñanos en nuestro próximo video.